Bien, buenas noches a todos nuestros seguidores de la página Sol Streaming Online. Hoy, martes, ya luego de haber compartido con nuestro ser querido el Día de la Madre, retomamos nuestros programas aquí en Ventana Legal. Un programa muy interesante, importante también, sobre todo en este día a día, en este caminar de quienes laboramos para alguna institución pública o privada, ¿no? Tal es el caso del hostigamiento sexual laboral. Y para eso tenemos a un invitado, como gran parte de los invitados y a los que también tendremos aquí en nuestro set del programa, con conocimiento y amplia trayectoria en el ámbito laboral. Me refiero a nuestro amigo, el colega Julio Gallardo. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Qué Doctor Robert, gusto. buenas noches. El colega Julio es abogado de profesión, especializado en el derecho laboral. Ha trabajado también en recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Ica, y con amplia experiencia en el ámbito laboral, específicamente. Hoy vamos a tratar de sacar el mayor provecho de esos conocimientos que tiene nuestro colega, afianzando en un tema muy importante, reitero, como es el hostigamiento sexual laboral. Doctor, adelante, las cámaras son de usted. Hablar sobre el hostigamiento sexual laboral, un tema bastante interesante y relevante. Gracias, Robert. Agradezco la oportunidad de estar aquí frente a pantallas en esta casa televisiva y saludar a cada uno de tus seguidores, ¿no? Por darme esta oportunidad de transmitir los conocimientos no solamente a la comunidad jurídica, sino también a aquella persona que está interesada en el mundo del derecho, ya sea un profesional abogado en ejercicio, un practicante, estudiante de derecho o simplemente una persona que no se quiere amilanar, que no quiere que sus derechos laborales sean pisoteados. Como somos conscientes, hoy en día la Oficina de Recursos Humanos, en la mayoría de empresas, ¿no? En una argot criollo, ¿no? O un argot inhumano, dicen pues la Oficina de los Recursos Inhumanos, cuando es la primera en que debe velar por los trabajadores, ¿no? Que es la primera en que debe saltar y proteger a cada uno de sus colaboradores o servidores de acuerdo a la empresa donde ellas estén, ¿no? Sin embargo, tampoco no hay que desconocer el tema de los sindicatos, ¿no? Que están presentes ahí para de una u otra manera hacer la pelea, hacer la marcha, hacer las negociaciones, ¿no? Frente a cada uno de sus afiliados. Pero sin salirnos del tema, el tema del hostigamiento sexual laboral es un tema que a través de los años, a través del tiempo, de manera muy silenciosa, va ganando batalla en cada una de las oficinas, tanto de los recursos humanos en entidades privadas y en entidades estatales. Algo que quiero dejar muy puntual, que no solamente se ve en las entidades del Estado. Claro, efectivamente, se ve en entidades del Estado, pero también los encontramos en las entidades privadas, que ahora que la gente calla porque está frente a una renovación de contrato, porque está frente que no le reconocen sus derechos laborales, porque está frente a que cada vez que toca la puerta de la oficina de los recursos humanos le dicen, ¿lo tomas o lo dejas? Y lamentablemente ese es un cáncer que va avanzando y que sigue avanzando sin detenerlo,
y donde no se puede hacer nada. Ojo, no se puede hacer nada no por desconocimiento, sino que aquí hay muchas personas que callan, que con su silencio, no, ¿qué va a pasar? ¿Me van a votar? ¿O qué vergüenza que esto se expanda y esté marcada como la que se le burlaron, la persona a cual se mofaron o a cual no se respetó su dignidad? Como en los casos, como lo dijo bien el doctor Robert Lobato, se trata de una mujer, ¿no? Efectivamente, doctor. La normativa en ese sentido explica claramente la protección que se le brinda al trabajador en sí, porque no solamente es, lógicamente que en su mayoría son damas, pero también, doctor, podría haber hostigamiento sexual laboral para el caballero, Claro, ¿no? ¿Qué normativa, doctor, es la que enmarca la protección en favor de las víctimas del hostigamiento sexual laboral? encontramos la ley 27842, Ujú. ¿no? Respecto a un decreto supremo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como la manifestaste, doctor, no solamente en el tema que estamos centrados hoy, que es el hostigamiento laboral, sino de manera general, vamos a salirnos del plano por un momento, que cuando hay temas de violencia, las que tocan la puerta a la comisaría, a la fiscalía o al poder judicial, en la mayoría se trata de damas, Ujú. ¿no? Vemos muy pocos casos, por no decir, por no atreverme a decir, caso cero, que un hombre vaya a una comisaría a decir, me lastimaron, me violentaron, me agredieron físico sexualmente. Ese chip hay que cambiar ese chip. Recordemos que a través de la historia, cuando una persona o una mujer llegaba a una comisaría, criollamente, en la mayoría de casos, tengo amigos en la Policía Nacional que los respeto y admiro, pero en la mayoría de casos que decían, no, es una discusión de pareja, no, arréglalo, no, ¿qué habrás hecho tú con tu marido, con tu esposo? Entonces, ahí es donde las mujeres se sentían sin escuchar, se sentían olvidadas, se sentían con un segundo plano. Pero a través del tiempo, como todo va evolucionando, nuestras normas también van evolucionando, ¿no? Se está erradicando la violencia contra la mujer y el grupo familiar. No solamente decir, no, esa ley protege solo a la mujer. No, hay que entender y centrarnos es la ley que erradica la violencia contra la mujer y el grupo familiar. Ahí está una puerta abierta para que no solo las mujeres puedan ejercer su derecho. Efectivamente, doctor, quizás una serie de normas en la actualidad son las que priman esa protección, ¿no? Sobre todo a las mujeres, ¿no? La ley 3036-4, la ley que usted ha enmarcado, la ley que protege, ¿no? En los casos de hostigamiento sexual laboral. Y esto entendiéndose efectivamente que lo que buscan las normas en todo el espectro del desarrollo social del ser humano, y en este caso las damas en su mayoría, es protegerla. Y ya para ir entrando en cuáles los casos, la forma y modo de cómo se incurriría, doctor, en un hostigamiento sexual laboral, porque podrían haber excesos o normalmente hablamos de casos en los cuales normalmente sí estén bien denunciados, bien encaminados también este tipo de procesos, doctor. Interesante tu pregunta, doctor Robert. Hay que tener en cuenta que el tema del hostigamiento sexual laboral es un tema que debemos tocar con pinza, ¿no? Partiendo que en esta figura del hostigamiento sexual laboral encontramos dos personajes. Uno, el hostigador, persona de sexo masculino o femenino, que abusa de su cargo, ¿no? O en su condición de tal para sobrepasarse o pisotear los derechos de la víctima. Encontramos a la víctima, aquella persona, mujer o varón, que se siente vulnerado, afectado o humillado por su hostigador, ¿no? Entendemos aquí que no solamente estamos ante un caso de hostigamiento porque se me ocurrió, porque lo vimos o porque sospechamos. Las entidades, tanto del Estado como las entidades privadas, tienen la capacidad de formar comités, que ya lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Para prevenir, para iniciar políticas de prevención
y cuando estén los hechos sobre la mesa, radicarlos de manera ejemplar. Porque no solamente basta con un tocamiento o con unas miradas insinuadoras. Algo que quiero que quede bien en claro, y le digo aquí al público, tus seguidoras, específicamente a las mujeres, hay que borrar mitos. ¿Por qué? Porque se dan casos, a nuestro estudio, llegan un montón de casos indicando, doctor, el día de hoy yo me sentí una mujer liderada, me puse mi minifalda, incluso debajo de la rodilla, y resulta que mi jefe o mi superior inmediato me mira con otros ojos. Entonces ahí tenemos que detectar un tema de hostigamiento. Ojo, y comunicar. Alzo con voz a cuello y comunicar. Porque si estas entidades privadas o estatales hacen caso omiso, también se les caerá una multa, también les caerá una sanción. Tengamos el ejemplo de una Doctor, colega. usted hablaba de las miradas, ¿no? Pero ¿qué tipo de miradas podría ser? ¿Una mirada impregnante, una mirada permanente, o una mirada de repente me llamó la atención y volteé y continuó con su día a día, ¿no? Claro, Porque también hay, creo yo, casos que de repente damas que no le gustan ni que las miren, sí, o que se sienten acobardadas, atemorizadas, ¿no? O cualquier tipo de mirada podría ser considerada para que se pueda encaminar este tipo de hostigamiento, porque yo puedo mirar y de repente ya y volteo y continúo mi camino, ¿no? Pero ya de repente a la dama ya le causé, no sé, un temor, ¿no? Cierto rechazo, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja allí el tema de la norma de medir, ¿no? La forma y modo, en el caso sobre todo de las miradas, porque bueno, cuando ya son palabras, hasta el piropo, ¿no? Hasta el piropo, ¿no? Preciosa, dama, qué hermosura, qué habrá pasado en el cielo que se han caído los ángeles. De repente eso también se podría encauzar para un proceso de hostigamiento sexual, doctor. A ver claro. si nos dejan sus Sí, preguntas también a todos quienes nos ven a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, ¿no? Déjennos sus preguntas, el tag tag a la pantalla, quienes están a través del TikTok, el tag tag a la pantalla, y a través de las redes sociales, en Facebook también, ¿no? Facebook, Instagram, háganos sus preguntas. Estamos hablando sobre el hostigamiento sexual laboral. Habíamos empezado un poquito frío, ya estamos calentando en un tema bastante importante, sobre todo para quienes nos sintonizan a través de la página Sol Streaming Online. Doctor, adelante. muy bien. Robert, efectivamente, ¿no? Somos varones y tampoco no hay que abusar de la condición de tal, ¿no? Como se dice en el verbo popular, los ojos están hechos para ver, para contemplar la belleza de la vida, los paisajes e incluso a las mujeres, ¿no? Hasta ahí todo perfecto. ¿Cuándo empieza a quebrarse la norma? ¿Cuándo empieza a cambiar o a tomar forma el tema del hostigamiento? Cuando tú pisoteas los derechos del otro. El tema de la mirada es muy importante, ¿no? ¿Quién no le gusta eh, eh, darle un cumplido a una mujer, ¿no? Y esta de muy amable lo puede aceptar o no, pero para configurar el tema del acoso sexual laboral hay factores, ¿no? Primero, si hay miradas, estas tienen que ser reincidentes, ¿no? Dos, aparte de las miradas, tenemos la comunicación, sea verbal o sea escrita. A veces los mensajes subidos de tono son de manera verbal. Y esto tenemos que acompañarlo con medios de pruebas contundentes. No que el señor me miró, que no me miró. A ver, analicemos. ¿Te miró? Ya. ¿Hay medios probatorios? No, no los hay. ¿Te dijo que eras tal así, que eras asá? No, no los hay. Entonces, doctor, ¿qué hago? Armar de pruebas. ¿Cómo? Correos electrónicos, grabaciones, ¿no? Ahora todos tenemos un celular, inclusive lo ponen en el celular acá, y tú no sabes si te están grabando o no. Ese es por parte de la mujer en este caso. Y por parte de las entidades, ¿no? Si mi acosador mayormente se ve que son sus jefes inmediatos, yo trabajo con mi jefe, ¿no? Acostado, la institución de manera rápida y tajante cambiarlo de sitio.
Hablamos aquí de una rotación del personal y poner en salvaguarda a la víctima. Qué interesante, entonces, y un poquito para ejemplificar de repente, doctor, ¿qué tipo de mensajes subidos de tono de repente en la experiencia laboral puede haber usted encontrado que hayan sido la causa para poder encaminar este tipo de procesos? ¿Qué mensajes, por ejemplo, que ya los caballeros tendrían que cuidarse de repente en escribirlos, ¿no? Porque hay algunos mensajes respetuosos o todos los mensajes también que vayan dirigidos a tratar de intimidar, ¿no? No sé, la privacidad, la integridad de la dama. ¿Algún tipo de mensaje, doctor, que usted pueda de repente considerar como para encaminarlo como hostigamiento sexual laboral? A ver, aquí partimos de una premisa. Para que esto también camine y avance, tiene que haber un no consentimiento, ¿no? Si yo como varón, a la dama que está a mi costado, ¿no? Somos amigos, somos colegas y hay un margen de respeto, hasta bromas pesadas, hasta un cierto límite puede haber, Ujú. porque hay un consentimiento, hay una manera expresa de respeto. Pero si uno se sale de la línea, del margen del respeto y la consideración, ahí ya estamos cayendo en tema de acoso. Respecto al tema de palabras muy subidas de tono, sí, específicamente. Por ejemplo, uno de nuestros casos que hemos llevado, ¿no? Que a una persona, me reservo el nombre, pero a una mujer de contextura delgada, Ujú. su superior inmediato, ¿qué venía? No, que tienes tus cositas. No, que por ahí he visto que hay algo. Temas que no puedo reproducirlo frente a la cámara, pero ya ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Y qué pasó en un primer momento? En un primer momento, la mujer dejaba que todo continúe. Las cosas empiezan a salir de control cuando la señorita nos pide asesoría, Ujú. le informamos que tenga medios probatorios, nos apersonamos a la oficina de los recursos humanos y el gerente de recursos humanos o de la oficina de gestión de los recursos humanos llama a este servidor y todavía en vez de no Tratar aceptar de... su culpa, no arreglar la situación, se excusa, no, todos los hombres son así. Mm. No, es la naturaleza masculina. Le quiso voltear la torta a todo el funcionario. ¿O usted acaso no mira? O sea, hay que derribar aquellos mitos que los parecemos y los tenemos de manera continua, pero tienen que hacer un alto. Aquí hay que hacer un punto muy interesante, porque si esto se hubiera comunicado de un primer momento, las acciones hubieran sido otras. Correcto, sí, interesante, importante porque en el día a día creo que la misma norma ha ido tratando de proteger, ¿no? De erradicar este tipo de conductas. Aquí hablamos de conductas sexuales y conductas sexistas, ¿no? Conductas sexuales en el entendido de que de repente, como bien lo refirió, miradas, guiños, ¿no? Tocamientos, roces, ¿no? Eso se enmarca en el tema de conductas sexuales y conductas sexistas, de repente con esas famosas frases, porque estaba analizando también la norma, no, ese trabajo es de mujeres, perdón, ese trabajo es para hombres, ¿no? O de repente también ese trabajo es para mujeres. Nosotros los hombres tenemos que hacer cosas de hombres, de grandes, ¿no? Y hasta ese tipo de conductas son castigadas, ¿no? Claro, Con ese tipo digamos, de frases encaminadas, probadas, procedo yo legalmente. Entonces, son realmente términos que ya nosotros tenemos que cuidar en el día a día porque, como bien lo dijo, doctor, hay también todavía, se perciben mucho los casos en donde por proteger o cuidar el trabajo, ¿no? Me dejo amilanar, me dejo continuar con este tipo de apreciaciones sobre, entre comillas, sobre la dama, pero que finalmente nos está conllevando a un acoso, ¿no? Ahora, doctor, en el tema de la protección de la norma, y entrando un poco más a fondo de la norma, la protección que se le da, digamos, en un contrato, a ver, en un contrato determinado, ¿no? Un CAS determinado,
que de 6 meses, por ejemplo, de 6 meses. En el cuarto, quinto mes, efectúa su denuncia por acoso, cualquier persona que haya sido víctima. Igual el procedimiento se encamina, se encausa donde la víctima tiene que recurrir, pero llega a su sexto mes y se tiene que ir. De repente, en algunos casos también se podrían amparar las víctimas en este tipo de procesos para continuar, o una cosa es el proceso laboral, o perdón, el contrato laboral, y otra cosa es el proceso por acoso. ¿Cómo sería allí, doctor? Robert, interesante tu pregunta y tenemos dos parámetros, ¿no? Ujú. El primero, me estás hablando tú de un contrato CAS a plazo determinado, ¿no? Correcto. El día de hoy, para las entidades públicas, ¿no? Y el pleno casatorio laboral nos indica que para las funciones de servidores con carácter permanente deben estar contratados bajo el régimen de la actividad privada, decreto legislativo 728, ¿no? Y si están mal contratadas, estas personas pueden acudir al órgano jurisdiccional con un tiempo mínimo, bueno, que ese es otro margen de otra conversación, la Correcto. desnaturalización de contratos, que me Ujú. gustaría indicarle también a tus seguidores, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es de que al día de hoy, en las instituciones públicas, para labores permanentes, ya no hay contrato CAS determinado. No hay contrato CAS determinado, salvo para pequeños casos específicos, como son el tema de funcionarios o otros servidores, ¿no? Que sí la norma les permite tener un tiempo limitado. Si en el caso del panorama, que lo dijo el doctor Robert, nos encontramos frente a una persona con un contrato a vencer, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el tiempo que ha estado contratado dicha persona. ¿Para qué? Para que con ese tiempo, si es caso, poder acudir al órgano jurisdiccional en el tema laboral a enfrentar una denaturalización de contratos, ¿no? Ojo, ese es el primer panorama, el tema del contrato. El tema laboral administrativo, la denuncia laboral, ya sea frente a la Oficina de los Recursos Humanos, ya sea frente a SUNAFIL, esta va a determinar que dicho acosador, ¿no?, lo roten de área, o si la sanción es demasiado grave, se destituya. Aparte, hablamos del tema penal. También cuando el tema lo merite, con la denuncia ante la Policía Nacional y ante la Fiscalía, también puede ir caminando la denuncia penal. Pero ojo, si es bien cierto, sí se puede canalizar la denuncia administrativa con la denuncia penal. Tenemos que tener cuidado con el no bis in idem o en cristiano, ¿no? Nadie puede ser juzgado por un proceso, ¿no?, igual. Nadie puede ser procesado por lo mismo. Efectivamente, sí, interesante porque yo creo que a partir de allí lo que busca efectivamente la norma es proteger a la persona. Ya los temas laborales, los temas contractuales caminan por otro lado. Esto lo digo porque también hay casos en donde por un tema de estrategia, doctor, ¿no? Se busca también, Cortar el digamos, vínculo. claro, cortar o permanecer con el vínculo. Entonces, queda claro que la norma es precisa y concreta. Ningún tipo de violencia, ¿no?, en contra de quienes son finalmente víctimas, hombres y mujeres. Pero lo que pasa es que en su mayoría son damas, ¿no? Entonces aquí finalmente lo que busca la naturaleza de la norma es proteger la integridad, la dignidad del ser humano como tal, afianzando pues un desarrollo normal, natural, en el proceso en el cual ellos se encuentran, ¿no?, en las labores en las cuales ellos desarrollan, ¿no? Mucho tema, quizás de también las conductas o los famosos mitos, ¿no? De también agarrar y decir, oye, pero ¿para qué utilizan minifaldas? Pues, ¿no? O sea, de repente ella tiene la culpa, ¿no? El tema de que ella se lo buscó, ¿no? O de repente una prenda muy llamativa, ella enseñó demasiado, ¿no? Entonces, finalmente lo que se busca aquí es proteger a las personas que son víctimas de este tipo de acoso. Doctor, ¿cuál sería
La diferencia entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual laboral. Casi lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia allí? Encontramos similitudes en ambos parámetros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? En el tema del hostigamiento laboral se ve reflejado cuando existe una subordinación. Vuelvo a indicar, la mayoría de casos que vemos se trata porque el hostigador es el superior inmediato, es el jefe, es el subgerente, es el gerente, e incluso hasta a veces son funcionarios de confianza que también vamos a las urnas, ¿no? Como pueden ser en el caso de los alcaldes, gobernadores regionales, ¿no? También podrías denunciar a un alcalde, de repente la secretaria general puede denunciar al alcalde, o ahí Sí, tendría que tener ciertas, porque ahí es difícil, doctor, ¿no? La norma protege, a pesar de que son personal de confianza, podrían denunciar, porque ya sabe ya que la denuncia se encamina, a los días nada más sale su despido. claro, el tema de acoso es muy delicado, pero para esto, también para llegar a ese camino, ¿no? Debe haber comunicación, ¿no? Porque cuando llega Sunafil, vamos al tema de Sunafil, ¿no? Sunafil en un primer momento, cuando llega la denuncia, Sunafil trata de evaluar in situ la realidad de los hechos, porque hay muchas denuncias falsas. Y también cuando hay una persona que se le ha dañado su integridad, podemos caer en el tema de la denuncia calumniosa, ¿no? O sea, hay que tener mucho tino al usar este hostigamiento laboral, que sí, es cierto, las mujeres son vulnerables, que sí, efectivamente, en la mayoría de los acosadores son varones, pero también hay gran cantidad de denuncias falsas. Sí, efectivamente, creo que, reitero, hay que también manejarlo con pinzas, ¿no? Porque si bien se tiende a proteger, ¿no? A quienes son víctimas de hostigamiento, de acoso, también yo entiendo de que el procedimiento también debe ser muy cuidadoso y específico, exquisito, ¿no? En cada una de las pruebas que se puedan ingresar dentro de este tipo de procesos. En breve también vamos a iniciar, déjenos sus preguntas, ¿no? A través de las redes sociales. A todos quienes nos siguen, déjenos sus preguntas, hagan sus consultas. También estamos con el doctor Julio Gallardo hablando sobre el hostigamiento sexual laboral. De repente te dijeron un piropo que no te gustó, mantuvieron una mirada permanente, ¿no? Te intimidaron dentro de tu trabajo, ¿no? Entonces, déjanos tus preguntas. Aquí nosotros te las absolvemos. Sí, a ver, adelante. Bien, Aleli López nos dice, ¿qué acciones legales puede tomar una víctima de hostigamiento sexual si la entidad donde labora no le brinda protección o no tramita su denuncia? Interesante, interesante. Primero, tengamos presentes que la primera instancia a donde tenemos que acudir es a la Oficina de los Recursos Humanos, sea de una institución pública o sea una entidad privada, ¿no? En caso ellos no apoyan, no solucionan el tema, no erradican la situación, uno puede acudir a Sunafil. Sunafil, como ente independiente, ¿no? En un primer momento va a llegar, como dije, in situ a recabar las pruebas del caso. De ser necesarias y encontrarlas que ameriten una sanción, va a recomendar a la Oficina de los Recursos Humanos a solucionar el tema en mención. Sin embargo, pese la recomendación y no se han tomado las acciones correspondientes, Sunafil tiene la potestad de multarlo a la entidad, no solamente al funcionario o no solamente al trabajador, sino a la entidad en general. Correcto. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Sí? ¿En redes sociales? Sí. A ver, continuamos. Roxana Donaire pregunta, ¿cuál es el castigo si se detecta y comprueba el hostigamiento sexual? Estamos hablando de las consecuencias, doctor. Sí, bueno, vamos en dos parámetros. Cuando uno detecta el caso del hostigamiento sexual, como le digo, siempre se debe comunicar. Por muy mínimo que sea, hay que comunicar. Porque de repente no sabemos que este funcionario o este jefe inmediato o esta persona no sea la primera vez que lo hace con esa dama.
hay que denunciar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Como le vuelvo a decir, en la Oficina de los Recursos Humanos, ¿no? A través de su Secretaría Técnica, ¿no? A través de los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? De acuerdo a la gravedad de la falta y el hostigamiento, esto puede incurrir hasta una destitución. Acuérdese que los funcionarios y los servidores públicos estamos al margen de la ley en contra de la violencia contra la mujer y grupo familiar. ¿Qué quiero decir? En buen cristiano, para que me entiendan. Todos los servidores públicos, hablo a nivel nacional, no pueden estar inmersos en procesos penales, en procesos con sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque una sentencia condenatoria es una causal de destitución de manera automática. Doctor, pero mi problema fue por violencia familiar y no tiene nada que ver con la municipalidad, no tiene nada que ver con el gobierno regional. Lo siento. He tenido casos que incluso han habido delitos, ¿no? Que no tienen que ver con hostigamiento, son delitos, estamos hablando de temas mayores, ¿no? Hemos tomado conocimiento y se han comunicado a los partes como recursos humanos, como el área legal de recursos humanos, comunica a los partes a la oficina de Secretaría Técnica y ella es la encargada de elaborar el tema de la destitución. Ahora, no se debe confundir, porque también seguramente queda la duda si yo efectúo la denuncia, el procedimiento. Ahorita hablamos para también ir avanzando, doctor, de las medidas preventivas, las medidas de protección que pueden encaminar, ¿no? En este caso a la empresa o la entidad donde labora. Pero una cosa es el procedimiento que se encamina dentro de la institución para la cual se presta el servicio y otra cosa paralela en el ámbito penal. Claro. ¿No es cierto? Sí. Ya, y la denuncia penal también corre de oficio, la misma empresa comunica, doctor, o la víctima tiene que hacer esas dos denuncias. Una en el Ministerio Público y otro en el órgano, como usted refiere, de recursos humanos. Para que quede claro ese enmarque, ese enfoque. Seamos sinceros, lo que dice la normativa es que una persona al momento de comunicar a la Oficina de los Recursos Humanos, esta debe velar por la protección de su trabajador. ¿Ya? Entonces, doctor, ¿cómo es velar el tema del trabajador o el bienestar del trabajador? Desde mi punto de vista, ¿no? La Oficina de los Recursos Humanos, hablo de entidades públicas y privadas, al momento de proteger a su víctima, esta debería, de oficio, a la policía o al Ministerio Público, pero seamos conscientes, el tema del debería se excusan en otro tema que lo vemos también en todas las entidades públicas y privadas, la famosa carga procesal. No, disculpe señora, disculpe señor, que por la carga procesal que tenemos, sí, vamos a evaluar su trámite, la denuncia entró hoy día, ya vamos a darle prioridad, pero en el tema penal, usted vaya, por favor. Entonces, ahí estamos dejando un poco descubierto al trabajador, ¿no? Claro. Entonces, sí. Ahí recomiendo que uno debe ir personalmente a la policía, uno personalmente debe ir a la fiscalía, ¿no? Pero antes de ir a estas entidades del Estado, quiero que quede algo presente. No solamente es porque ya se me ocurrió, sino también les digo, ¿no? Les manifiesto de que deben estar asesorados por dos profesionales. Primero, un psicólogo, ¿no? Y un abogado. Ambos los puedes requerir de manera particular o de manera estatal, ¿no? Para que no puedan gastar, ¿no? Generar algún tipo de costo, ¿no? Entonces, soluciones hay. Simplemente hay que alzar la voz, hay que desenmascarar a esos malos trabajadores y que no nos gane la batalla el tema del hostigamiento. Doctor, ¿cuáles son las medidas de prevención que tiene que enmarcar la empresa en este tipo de procedimientos? ¿Hay medidas preventivas? ¿Hay medidas de protección? ¿Cuáles son esas medidas que podría encaminar, en este caso, la entidad donde labora la víctima? En el tema de la prevención, encontramos que si la víctima manifiesta que su jefe ya la está acosando reiteradas veces, ¿no? Tiene documentación, tiene correo, tiene foto, tiene testimonio de sus compañeros, ¿no? Esta tiene que ser informada a los recursos humanos, ¿no?
Pero también seamos sinceros, ¿no? Seamos sinceros, este es un problema que se da día a día y a veces mucha gente por desconocimiento, ¿no? O porque simplemente no quieren seguir con esto, lo dejan de lado. Pero sin entender, al dejar de lado esta denuncia, vas dándole más chance, vas dándole más terreno a la batalla que a que el hostigamiento siga su curso y siga avanzando cada día, ¿no? ¿Qué pasaría si la empresa, a pesar de puede la empresa, en un caso de hostigamiento, manejarlo de manera interna? Si de repente agarra y le dice a la trabajadora, ¿sabes qué? Bien, pasa gerencia, ¿no? Que es siempre el órgano que encabeza una empresa, y conversemos. Se llama a las partes, el gerente agarra y dice, ¿sabe qué? Vamos a llegar a un acuerdo, de repente ha habido un malentendido, y las partes acceden de repente. Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí, la próxima ya me iré o procederé legalmente. ¿Se podría dar? ¿La empresa está prohibido de hacer este tipo de acuerdos conciliatorios, como también lo especifica la ley 3036-4 en el caso de violencia? ¿No? El policía no puede invitar a la víctima a llegar a una conciliación con su agresor. En el caso de las empresas, doctor, ¿se podría? Claro, en un primer momento hay que evaluar cómo está la sanción del acoso, ¿no? Si es un tema solamente de miradas, de piropos, si es un tema que pasa por primera vez, ¿no? Pero como vuelvo a decir, tienen que comunicar y tienen que comunicar. La Oficina de los Recursos Humanos va a reunir a las dos partes, porque ellos, como unos jueces en vía administrativa, ¿no? Van a también querer saber la verdad, ¿no? De repente puede ser, porque también hemos visto casos, ¿no? De que no, ¿sabe qué? Hoy día me levanté de mal humor y producto de mi mal humor malinterpreté las cosas, ¿no? Entonces, las oficinas de los recursos humanos sí permiten en un primer momento a que esto se solucione de manera salomónica, ¿no? Pero también, de acuerdo a la gravedad del acoso, también dejan muy en claro que estas acciones no pueden repetirse. Y si pasaran, la persona, la víctima, tiene cómo defenderse. Correcto. Doctor, de manera general, ¿cuál sería el procedimiento en estos casos de hostigamiento sexual laboral? Para que el público que nos ve a través de las redes sociales, déjennos sus preguntas, déjennos sus consultas. Recuerden, hoy estamos en Ventana Legal, todos los martes 7 de la noche, con su servidor, el abogado Robert Lobato. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Julio Gallardo, especialista en temas laborales. Doctor, ¿cuál sería el procedimiento general, de repente en segundos nada más, que se seguiría en este tipo de procesos? Aquí, en lo que es vía administrativa, solamente nos encontramos al tema de SUNAFIL, ¿no? Que es el encargado de fiscalizar las entidades y buscar una solución entre ambas partes, ¿no? El tema penal, ¿no? Lo encontramos en nuestro Código Penal en el artículo 176, literal B, ¿no? Con una sanción de 3 hasta 5 años. O sea, hay que tener presente de que efectivamente, o sea, uno puede pisar la cárcel en el tema del acoso. Correcto. ¿Qué órganos están obligados a tener las empresas, no? Porque entiendo que dentro de ello la norma también ha establecido órganos específicos dentro de las instituciones que se puedan encargar de poder llevar adelante esta investigación, o a donde tienen que recurrir las víctimas de violencia. O simplemente la empresa, cualquier personal puede agarrar y encaminar este tipo de investigación. No, les soy sincero, en las empresas tanto de índole privado y público, ¿no? Hacen mucha algarabía, mucha fiesta en las elecciones de los comités en contra de la violencia de la mujer, violencia de género, específicamente en el caso de los hostigamientos. En ambas instituciones, públicas y privadas, hacen una fiesta, este tema electoral, este escrutinio, ¿no? La verdad, le toman tanto interés que convocan a sus mejores cuadros para que sean ellos los llamados a representarles en contra de este tipo de violencia. Pero cuando ya son electos, la situación ya cambia, ¿no?
Cuando hay tema de denuncia, ellos deben ser los primeros llamados, ¿no?, en aceptar esa denuncia como suya, por eso son parte de un comité. Aparte, este servidor o este trabajador o este presidente debe gozar de una conducta intachable, porque también se han visto casos que el presidente de la comisión, en caso del hostigamiento laboral, resulta ser un servidor que tiene bastantes anticuchos, que resulta ser un servidor de que siempre para en coqueteos abusivos o en comentarios machistas. Aquí quiero dejar bien en claro, ¿no?, a través de la evolución del tiempo, ¿no?, si bien es cierto, unos han evolucionado, tenemos la norma de lado, pero hay muchas personas del sexo masculino que todavía están en la época de las cavernas. Piensan de que solamente la mujer debe trabajar y listo. Que tienen unos comentarios groseros y toscos, que pueden condenar el tema de vestir de la mujer o el tema de comparar. Cada persona es distinta. Yo no puedo hacer comentarios: ¿por qué te vistes así? Que no debes estar así, que este color no te queda, que tu color, hasta el tema del color, tema de racismo encontramos ahí, que este color no te queda por tu tipo de piel. Entonces, ya nos vamos saliendo del tema de una discriminación, de una humillación a la persona, a la mujer, en estos casos. ¿Qué función ahí, doctor, cumple la SUNAFIL, en este caso del sector privado? Sancionadora, finalmente, ¿no? La SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de que ve los temas laborales específicamente, Sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función específica de SUNAFIL? Investiga también, en este caso de hostigamiento sexual, le deja para que la empresa investigue y ellos al final reciben un reporte. ¿Cuál es la función de SUNAFIL en este tipo de casos específicos, en el doctor? tema de SUNAFIL, tanto en las entidades públicas y privadas, ¿no?, la labor es la misma. Hoy día presentan la denuncia, ¿no?, y quiero también que esto quede claro, ya no hace falta ir a SUNAFIL. Doctor, que SUNAFIL para cambiando de oficina, antes estaba por Santo Domingo, después estaba en San Isidro, ahora está donde está la SUNAT. Ya, hay que dejar ese tema de lado. Ahora las denuncias son de manera virtual, a través del link, hasta de manera anónima puedo presentar mi denuncia. SUNAFIL llega a la entidad, SUNAFIL constata los hechos, pide información, los partes, ¿no?, la documentación y los medios de prueba, ¿no? Corre traslado a la entidad y de encontrarse, ¿no?, una conducta de hostigamiento radical, emitirá las sanciones. Pero ahora ¿qué dice, doctor? ¿Por qué la empresa? Usted me estaba diciendo solamente que era el agresor. No, la sanción es para el agresor. Pero si la entidad pública o privada hace caso omiso o no resuelve los problemas, también le cae esta sanción. Doctor, ya de repente para ir entrando ahí en esta parte final, ¿no?, de un tema tan importante, aunque parezca mentira, el tema del hostigamiento se ve, sobre todo también como lo mencionó, tanto en las instituciones a veces educativas, en las entidades particulares, ¿no? Donde muchas veces el jefe, los dueños, ¿no?, de las empresas a veces tienden a de repente presionar, ¿no? Hostigar, sin pensar de que podrían ser pasibles de denuncia. Ojo, yo de manera estratégica, mi querido colega, ¿qué recomendaciones le daría? Recomendaciones legales le daría a una persona que sufre este tipo de situaciones, pero teme perder su empleo. ¿Y esto por qué? Sabemos que tú haces la denuncia, él se va a sujetar, se va a someter, correcto, pero pasado un tiempo también vas a salir. No lo hará porque la norma prohíbe que te puedan despedir cuando hay este tipo de denuncias, pero lo hará en su debido momento. Ya le puso la cruz. Entonces, ¿qué recomendaciones estratégicas, doctor, y legales, por supuesto, le daría a quienes son víctimas de este tipo de hostigamiento, ¿no? Ya para ir entrando en la parte final y cerramos Claro. con una última pregunta, doctor. Sí, yo lo que quiero que quede bien claro aquí a todas las personas, a todas las víctimas, no se queden calladas. Partamos de ahí, ¿no? Porque efectivamente, el tema de los acosos se ve generalmente cuando las víctimas son las subordinadas del jefe, del funcionario de turno o del trabajador, del jefe inmediato, Ujú. ¿no? O también, de repente, no son subordinadas, son de su misma índole,
entre subgerentes, entre jefes, entre funcionarios o entre, ¿no?, ingenieros, abogados, entre profesiones, entre ellos mismos está el acoso. Pero tienen que comunicar. ¿Por qué cuando SUNAFIL pide la información, pide los medios probatorios, también va a ver si esta persona, ¿no?, este hostigador, ¿no?, es la primera vez? SUNAFIL va a analizarlo de manera más calmada, a diferencia que sea un hostigador reincidente, ¿no? Y por más que esa víctima sea una persona, un contrato parcial, ¿no?, vuelvo a decir que el tema de hostigamiento puede llevar hasta una destitución, así sea una persona de planta o estable. Correcto, sí, qué importante. Yo lo decía, doctor, de que de repente sean siendo un poco estratégicos en el sentido de que de repente lo que la víctima busca es cómo continuar en el tiempo trabajando, ¿no? Y poder manejar de manera indirecta. Lógico, el tema legal tiene que hacer su denuncia, definitivamente. Pero a veces, como usted bien lo refirió, estratégicamente, de repente poder llevar un acuerdo primero, si es que no es, digamos, exagerada esa conducta hostil, ¿no? De poder llegar a un acuerdo, y si no, lógicamente, porque también está de por medio la dignidad, la integridad de la persona como tal. Doctor, ya para ir culminando, el tiempo realmente a veces es ingrato, ¿no? Sobre todo en temas muy importantes. Siempre los martes nos quedan chicos y producción dice, puntual, ni un minuto más, por favor. Ya para ir terminando, doctor, ¿considera usted que las normas peruanas son suficientes para prevenir y sancionar eficazmente el hostigamiento sexual en el ámbito laboral? ¿Qué considera usted, doctor, en ese sentido, para cerrar esta entrevista importante sobre el hostigamiento sexual? Esa es una pregunta que uno tiene para explayarse más y más, pero breve, ¿no? El Perú internacionalmente ha ratificado el Pacto de Belén, lo ha ratificado en el año 96, el 6 de abril. Encontramos la Constitución Política del Perú, que si bien es cierto, ahorita van a salir a decir no, que no está consagrado literalmente el tema del hostigamiento, pero, como lo manifestó mi colega Robert, habla de la dignidad de la persona, Correcto. habla de la integridad a la persona, el derecho que tiene esta a desarrollarse en un ambiente libre, el derecho que tiene esta de permanecer y trabajar en un ambiente fuera de que los puedan perjudicar a la manera de rendir su trabajo. Tenemos las normas en la ley Servir, tenemos la norma en el decreto legislativo 276 de la ley de la carrera pública, tenemos las normas en el decreto legislativo 1057, la ley CAS, tenemos normas en el Ministerio de la Mujer, tenemos normas en SUNAFIL, o sea, normas hay, sino lo que pasa en este ámbito que de manera silenciosa ha ido ganando la batalla el tema del hostigamiento por muchos factores, y uno de ellos es el de perder el trabajo, ¿no? O de, no, ¿qué dirán? Me van a señalar, voy a ser la humillada, la que le faltaron el respeto. Esos mitos hay que desaparecerlos, hay que enfrentarlos. Normas hay, profesionales hay, solamente tienes que tener la voluntad y la firmeza para hacer la denuncia. Doctor, muchísimas gracias realmente por el día de hoy habernos acompañado. De repente un número de celular donde también los puedan ubicar, ¿no? A efectos de que quienes son víctimas de hostigamiento puedan acudir, ¿no? De sus servicios, y sobre todo para poder también afianzar en favor de la población. Antes de ir culminando, doctor, permítame ya ir invitando a todos nuestros seguidores. Denos tag en la pantalla, en el TikTok, y también sus likes, sus comentarios. Todos los martes nos encontramos aquí en Ventana Legal a partir de las 7 de la noche. Probablemente la otra semana estemos tocando un tema sobre el tema de la infracción penal, a propósito de que ahora a los adolescentes también se les está castigando penalmente con las penas de adultos, y que ha sido pasible de repente un pronunciamiento del Poder Judicial, ¿no? En el entendido de que son menores de edad, y hay convenciones, hay normativa internacional que prohíbe que se les pueda castigar como adultos a los menores de edad. Pero bueno, es un tema bastante interesante que lo vamos a tocar en la siguiente semana. Hay colegas notarios también que vamos a tenerlos aquí en el set. Déjennos sus comentarios, déjennos sus temas.
De repente hay un tema que a usted le puede interesar, déjenos en la plataforma. Nosotros salimos todos los martes a partir de las 7 de la noche. También sus comentarios en Ventana Legal envía el canal Sol Streaming Online. Doctor, para terminar. Gracias, Robert. Efectivamente, bueno, este servidor presto a escuchar sus consultas, ¿no? Y asesorarlos de una manera transparente y de una manera especializada, ¿no? No estoy en contra de los colegas, ¿no? Porque hay público y clientes para todos, ¿no? Pero sugiero, ¿no? A mis clientes y a mis amigos, incluso a mis colegas, siendo abogados, ¿no? Ir a un profesional que sea especialista. Tocarle la puerta a un profesional del derecho que sea especialista, ¿no? En el caso del ámbito laboral, este servidor está frente a ustedes, ¿no? Y me pueden encontrar al número 956-130004. Repito nuevamente, 956-130004. Bien, doctor, muchísimas gracias. Ha sido para ustedes el doctor Julio Gallardo, un servidor de todos los martes, el abogado Robert Lobato. Muchísimas gracias. Ya viene el programa Dime Algo. Ya en breve ya se están alistando nuestros amigos y colegas de SET. Dime Algo, en breve, bajo la plataforma Sol Streaming Online. Muchas gracias. Buenas noches.